Sí. Ahí estamos entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida. Como siempre, les agradecemos por su asistencia y por su interés en la temática. Hoy tenemos una muy grata presencia. Nos acompaña la doctora Ángeles Bosch. Paso a presentarla. Ángeles es licenciada en Ciencias Empresariales, Economía y Empresa por la UOC España, ex vicesecretaria general y actual miembro del Sindicato de Policías de Cataluña, expresidenta y actual miembro del Comité Ejecutivo de la European Confederation of Police, Eurocop. Ángel, por todo tu trabajo y trayectoria, es para nosotros un lujo y un honor que nos estés acompañando. Sos un ejemplo de lucha y de estrategia en lo que hace a la organización policial para Latinoamérica, así que te queremos agradecer muy especialmente tu presencia. Le solicito a la clase que en la medida de lo posible tengan encendidas las cámaras y en la medida en la que tengan preguntas, siéntanse en libertad, por favor, de habilitar el micrófono, pedirle permiso a Ángels y realizar la pregunta. Así que no te retraso más la clase, Ángels. Muchas gracias. Bueno, más que una clase, se trata de hacer un poco una exposición, ¿no? de cuál es la situación del sindicalismo en los cuerpos policiales en Europa y, bueno, también en España. Hay que comparar también. Ahí en Europa tenemos un sindicalismo que va a dos velocidades y que son dos conceptos totalmente diferentes, como explicaré un poco más adelante. Eh, Sobre todo porque, bueno, el sindicalismo europeo es un sindicalismo constructivo, de ayuda, de cooperación, teniendo en cuenta como primera premisa el servicio público que la policía debe dar a la ciudadanía. Eso, seamos sindicalistas o no, el servicio público al cual debe dar la policía en todas las comunidades, en todas las sociedades, pues ese es la premisa principal. Dicho esto, eh, quiero empezar por enumerar, ¿no? Dónde encontramos el derecho de sindicación en el ámbito global. El derecho de sindicación está recogido pues por la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Fundamental que proclama los derechos inalienables de cada persona como ser humano, y con motivo del cumplimiento del 75 aniversario de la mencionada declaración precisamente este año. Eso es importante. El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla del derecho al trabajo, el derecho a la libre elección del trabajo, el derecho a la no discriminación en el empleo, un salario igualitario por un trabajo igual, eh, tener derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. Y en el punto 4 de esta Declaración Universal de Derechos Humanos es que toda persona tiene derecho a formar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Por tanto, eso es una declaración fundamental que tenemos recogido pues, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego, en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, que también es una organización de ámbito mundial, en el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de 1948, estamos hablando de 1948, en su artículo 11 dice que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio, es decir, la mayoría de los estados de todo el mundo forman parte de esta organización internacional, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho a sindicación. ¿Vale? Entonces, por supuesto, tenemos una Carta de Derechos Europea, pero tampoco yo creo que os interesa mucho, os interesa en el sentido
bueno, de recoger todos los derechos que vienen recogidos en esa declaración, pero yo creo que vosotros os tenéis que centrar más en todas, o tenéis que apoyaros más en todas aquellas normas o en todas aquellas declaraciones que tienen un ámbito mundial, un ámbito a nivel americano también. La historia del sindicalismo policial en España, tampoco hace tantos años que los cuerpos policiales tenemos derecho a sindicación. De hecho, derecho a sindicación tampoco tienen todos los cuerpos policiales actualmente en España. Tenemos diferentes cuerpos policiales en España. Tenemos la Guardia Civil. La Guardia Civil no puede constituir sindicatos, únicamente puede constituir asociaciones profesionales. Por tanto, no es un cuerpo policial que depende también del Ministerio de Defensa y al mismo tiempo que del Ministerio del Interior, y en este caso no pueden estar, o sea, no pueden crear sindicatos policiales. Por tanto, son asociaciones. Son asociaciones representativas, pero que no tienen la misma fuerza que tiene un sindicato pues, a la hora de elevar un conflicto colectivo o a la hora de efectuar medidas de conflicto colectivo. En el caso de la Policía Nacional, sí pueden constituir sindicatos, pero no pueden constituir sindicatos de clase. Hay dos tipos de, no sé si bueno, en Argentina tenéis la misma diferenciación entre diferentes tipos de sindicatos. Los sindicatos de clase son sindicatos que agrupan pues, las diferentes profesiones, y entre ellas pues incluye también la profesión policial. Los sindicatos de clase agrupan sindicatos de la construcción, sindicatos de maestros, de sanidad, de diferentes profesiones, y entre ellas hay un sector pues, que es el sector de la policía. En la Policía Nacional, como digo, no pueden, o sea, no pueden estar representados por sindicatos de clase. Tienen que ser sindicatos profesionales, sindicatos, digamos, independientes. En el caso de las policías locales y autonómicas, sí que pueden sindicarse a sindicatos de clase. Esto quiere decir que tienen un pleno derecho a la sindicación. Si bien hay que decir que los policías en España, por ejemplo, no tienen derecho a la huelga ni a tomar medidas de conflicto colectivo que sean sustitutorias del derecho a la huelga. Esto lo tenemos, digamos, censurado por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No por la Constitución, porque la Constitución sí que ampara el derecho a la huelga para todos los trabajadores, para todas las personas sin distinción, pero la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sí. Hola, me congelé yo. Ejecutiva. Y bueno, se presentó desde la Confederación Europea de Policías, se presentó una denuncia ante el Consejo de Europa en el año 2012 para denunciar la situación en que la policía de Irlanda se encontraba en ese momento, concretamente la Asociación de los Sargentos e Inspectores de la Garda Irlandesa, que además el Consejo de Europa estimó que no gozaban de pleno derecho a afiliarse a una organización de ámbito general, como he dicho,
a un Buenas sindicato tardes, de profe. clase. ¿Le puedo hacer una consulta antes que siga avanzando? Porque hay una parte que tal vez a mí me interesa, que estuve hablando acerca de las instituciones policiales en España que se pueden sindicalizar y aquellas que no, por ejemplo. Mi pregunta va concretamente al personal que trabaja en las instituciones, en las prisiones. O sea, yo tengo entendido que es personal civil, no está Sí, caracterizado por fuerza de seguridad. Bueno, el personal de las ujú, prisiones en España tiene una ley sí, que contemple la sindicalización y si sí, puede en intervenir en convenio colectivo de trabajo, pueden tomar sí, medidas, sí, acciones directas, si puede ilustrar eso, gracias. sí. Sí, 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 sí. Los funcionarios de prisiones pueden ejercer el derecho a la huelga. Los únicos que no podemos ejercer el derecho a la huelga somos los policías en España. En otros países europeos sí pueden ejercer derecho a la huelga. Por ejemplo, en Portugal pueden ejercer derecho a la huelga, en Holanda, en Bélgica, en Noruega. Eh, hay países en los cuales los policías pueden ejercer el derecho a la huelga con unas condiciones, con unos servicios mínimos, pero sí que pueden ejercerla. En España no. No. El resto de los trabajadores en España pueden ejercer el derecho a la huelga, aunque sean funcionarios públicos. Eh, todos los funcionarios públicos tienen derecho a la huelga. Los únicos que no tienen derecho a la huelga son los jueces, dentro de lo que es el funcionariado. Usted tiene, Los jueces. perdone, doctora, la norma precisa, creo que son decretos reales que se rigen ustedes. En el caso específico, lo que autoriza, por ejemplo, al Servicio Penitenciario Federal, que no se llama así, personal de prisiones. Usted tal vez ahora no lo tenga, pero si se podría conseguir, pues yo estoy haciendo una tesis justamente de eso, pero estoy haciendo Bueno, comparativamente. lo, lo buscaré y se lo mando a Mateo para que Bueno, pueda. muchísimas gracias, ¿no? Que el tema es re interesante y yo lo estoy comparando con lo que es los países de acá del Mercosur con algunos de Europa. No, en el caso de los funcionarios de prisiones no se contempla la misma situación que los policías. Los policías somos, como digo, somos los únicos que no podemos ejercer el derecho a la huelga. Hay organizaciones sindicales o sea, dentro de las organizaciones sindicales de clase, se organizan también por sectores, por ejemplo, de la función pública. Dentro de la función pública es como si fuera una organización paraguas que agrupa a aquellos sindicatos que representan a todos los funcionarios de las diversas ramas, ya sean médicos, ya sean maestros, bomberos, policías, etcétera. Lo que es la función pública, normalmente en los sindicatos de clase van agrupados en otros sindicatos paraguas más pequeños que están dentro de esa gran organización, ¿no? Eh, y tienen, o sea, todos los funcionarios tienen derecho a tomar las medidas de conflicto colectivo, a la negociación colectiva, el derecho a la huelga. Quiero decir que esto sí que es un derecho reconocido, porque es un derecho que viene reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y en la Constitución española, con lo cual, que es la norma básica por la cual nos regimos nosotros. Eh, como decía, la Policía Autonómica y las policías locales tienen derecho a la sindicación en sindicatos de clase y hay una gran variedad de sindicatos que representan pues, a los policías dentro de cada uno de los cuerpos policiales. Hay sindicatos independientes, hay sindicatos de clase, como digo, y luego hay una cuestión interesante que yo no sé si ustedes tienen también aquí en Argentina. Algunos sindicatos están vinculados a partidos políticos. Entonces, esto dentro de los sindicatos policiales sí que es algo a tener en cuenta, esa vinculación a los partidos políticos. En Europa, yo no sé si ustedes están viendo, pues hay una deriva. Aquí todos los sindicatos son peronistas en su mayoría, o sea, muy pocos hay que sean, y los que son del polo obrero y bueno, son extremistas mal, o sea, de pronto te queman una fábrica, toman medidas extremas. De Tenemos esas hecho, dos Sí, posturas.
El sindicato policial es una de Hablar, las pocas excepciones, porque hay sectores más o menos amplios que son de derecho, liberales, y no se sienten Ujú. identificados ideológica y políticamente con el peronismo. El sindicato policial es Bueno, una luego, excepción. sí, luego hablaré un poquito de ese sindicalismo constructivo, ¿no? Que decíamos que es el sindicalismo que existe en Europa. Bueno, volviendo a lo que es el derecho a sindicación, el Consejo de Europa reconoció a la policía irlandesa el derecho a sindicarse libremente e incluso a ejercer el derecho a la huelga, el derecho a información, el derecho a consulta, etcétera. Por tanto, es importante tener en cuenta que los policías, igual que el resto de los trabajadores, deben tener los mismos derechos laborales que el resto de trabajadores, al menos que los trabajadores eh, los trabajadores públicos, dijéramos. El sindicalismo en Europa, voy a hablar ahora un poquito más de lo que es el sindicalismo en Europa, cómo funciona, para que ustedes vean el alcance, ¿no? Del sindicalismo constructivo. Cuando hablo del sindicalismo destructivo, pues ese sindicalismo que lo que quiere es entorpecer, lo que quiere para conseguir sus logros es pues presionar, pero de una manera dijéramos, ilegítima, ¿no? a los gobiernos con la única intención de perjudicar, sea el gobierno que sea. Eh, el sindicalismo europeo lo que hace es, esa presión la ejerce desde el servicio público, no buscando esa erosión de los gobiernos por el simple hecho de erosionar, sino con la intención de conseguir y de aportar, de sumar en las políticas públicas de seguridad. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy interesante, como es el ejemplo de Reino Unido. En cualquier operativo policial en Reino Unido, me refiero, pues, no sé, por ejemplo, en la coronación, ¿no? Hemos visto el dispositivo de coronación, que ha sido un dispositivo, un macro dispositivo a todos los niveles, todos los agentes han sido convocados, pues el operativo, el servicio, la orden de servicio de ese operativo, los sindicatos participan en la elaboración de ese dispositivo y además deben dar el visto bueno a ese dispositivo para que pueda llevarse a cabo tal como está redactado. ¿Por qué? Porque la seguridad y la salud laboral de todos los agentes de policía que están trabajando, pues es una cuestión primordial. Y son los agentes, los representantes sindicales, a través de los sindicatos, los que garantizan, aprueban, dan el visto bueno a todas esas medidas de seguridad personal de los agentes durante cualquier dispositivo de seguridad y de bienestar también, ¿no? Cuestiones pues tan banales, ¿no? O que pueden pasar por alto, como el hecho de que si tienes que estar de servicio 12 horas en la calle, puedas tener un servicio donde poder acudir cuando tú tienes una necesidad, donde puedas beber agua, donde puedas hacer un descanso de 20 minutos. Todas estas cuestiones que deben estar previstas dentro de la orden de servicio, eh, pues es el sindicato o son los sindicatos los que participan en la elaboración de ese dispositivo. Por tanto, importantísimo que ese sindicalismo se ejerza de forma positiva, de forma la manera de contribuir al servicio público a través del bienestar y a través de la garantía de los derechos laborales de los policías. Es evidente que un policía con unos derechos laborales pues correctos, con un salario digno, con unos horarios dignos que pueda conciliar,
su trabajo lo ejercerá con mucha más predisposición o con mucha más vocación o con mucho más interés que no un policía pues, que sus derechos laborales se ven vulnerados día tras día, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo que hace es eh, va en contra de los derechos que nosotros tenemos que defender. O sea, nosotros somos los defensores de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Lo que no puede ser es que nosotros, como defensores de los derechos y libertades de los ciudadanos, no tengamos o no podamos ejercer esos mismos derechos, porque al final formamos parte de la misma sociedad que nuestros conciudadanos a los que servimos, ¿no? Eso es, en el sindicalismo europeo, es la base de todo, ¿no? Es como un contrato social no escrito que la sociedad, eh, la sociedad, por el hecho de que los policías pongan en riesgo su vida en determinadas circunstancias para protegerles a ellos, pues hay a cambio pues ese respeto en esas condiciones laborales que se otorgan, ¿no? Sí que es verdad que en Europa se puede decir que hay una Europa a dos velocidades a nivel de derechos sindicales en los cuerpos policiales. Tenemos, por ejemplo, a pesar, por ejemplo, Portugal, que tiene derecho a la huelga para los policías, pero en cambio, a nivel de derechos sindicales, pues bueno, están en la misma situación que España o que Grecia o que Bulgaria, dijéramos, o que los países del este. Los países más avanzados, evidentemente, son los países nórdicos, están mucho más adelantados que España en este sentido. Holanda y Bélgica y también Gran Bretaña. Lo que pasa es que en Reino Unido hay un contrato social entre los policías y la comunidad. Ustedes saben que la policía en Reino Unido se basa en la confianza es la confianza de los ciudadanos que ponen en la policía, esa confianza la ponen en la policía para que preserve su seguridad. Ellos tienen un nivel diferente, los agentes se llaman constables y están a un nivel superior en cuanto a prerrogativas en lo que sería un ciudadano. Es decir, estaría entre lo que sería un juez y un ciudadano normal. Tienen una cierta autoridad. No son únicamente agentes de la autoridad, sino que tienen una cierta autoridad en determinados momentos y en determinadas actuaciones. Ellos, por ejemplo, ellos han renunciado al derecho a la huelga en este sentido. Son los propios policías los que han renunciado al derecho a la huelga porque ellos creen que no lo necesitan. Pero bueno, ya digo que Reino Unido es un país un poco, digamos que diferente al resto en cuanto a organización policial y en cuanto a las prerrogativas que tienen. He comentado las órdenes de servicio operativo, luego los ámbitos de incidencia de los sindicatos policiales de forma constructiva en Europa, pues participan del punto de vista práctico de las políticas de seguridad, tanto de los estados como de las instituciones europeas. Luego, es importantísimo su participación para garantizar la seguridad y salud en el trabajo a través de los delegados de prevención y luego, evidentemente, pues en el establecimiento de las condiciones laborales a través de la negociación colectiva, que es un derecho también básico de cualquier trabajador. Desde mi experiencia en Eurocop,
realmente hoy puedo decir que ese sindicalismo constructivo lo hemos podido ejercer a través de las instituciones europeas, participando y asistiendo a los asistentes de los comisarios europeos de Interior, incluso a través de alguna reunión con el presidente de la Comisión Europea. Se le hicieron llegar en su momento pues, muchas cuestiones que debían abordarse en cuanto a la seguridad europea, la seguridad interna de la Unión Europea. Y bueno, y luego, dando ese punto de vista práctico, al cabo de un tiempo, aquellas propuestas que se hicieron en esa reunión, pues bueno, tú ves que se van implementando, porque ese punto de vista práctico es importantísimo para tener en cuenta. Y es un punto de vista que los políticos carecen, y es a través de los sindicatos que ellos pueden tener esa visión del trabajo policial práctico en la calle. Por ejemplo, a nivel de cooperación policial, la Unión Europea está, o sea, lleva años ya intentando mejorar esa cooperación policial entre los estados, entre los diferentes cuerpos policiales. Hay protocolos, hay directivas, hay recomendaciones. Sin embargo, continúan existiendo lagunas en esa cooperación policial, ya sea en el intercambio de información o de conocimiento o de experiencia. Es ahí donde la práctica de la policía que está en la calle y a través de los sindicatos se puede llevar ese punto de vista práctico que es muy valioso para los políticos, para los que toman decisiones. Y eso es, lo que es una de las cuestiones que el sindicalismo, los sindicatos deben aprovechar de una forma positiva para contribuir y también, por ejemplo, pues, con el tema de los chalecos antibalas. El hecho de que ahora nosotros tengamos ya chalecos antibalas, que nos costó unos cuantos años, pues esto se negoció dentro de lo que eran las cuestiones que se aportaban desde el punto de vista práctico en las políticas de seguridad. Y al final, bueno, pues cada policía tiene su chaleco antibalas con el que elaborar su trabajo. Como he dicho antes, el punto de vista básico es considerar a los policías como trabajadores de la seguridad, pero al fin y al cabo son trabajadores con derechos laborales equiparables al resto de trabajadores en los servicios públicos. Eso es un enfoque democrático. Como digo, los policías debemos tener los mismos derechos y libertades que disfrutan nuestros conciudadanos a los cuales servimos. El ejemplo, ahora tenemos, por ejemplo, desde Eurocop estamos trabajando conjuntamente con una organización que se llama Euromil, que es una organización como Eurocop, pero formada por asociaciones militares. Los militares en algún país europeo pueden llegar a sindicarse, pero en la mayoría de países solo pueden formar asociaciones. Estamos trabajando conjuntamente Euromil, Eurocop y luego la EPSU, que es la Federación Europea de Servicios Públicos. Eso para nosotros es muy importante porque en esa Federación de Servicios Públicos es una manera de equipararnos, de decir a los políticos, a las instituciones, que somos un servicio público más. Igual que los médicos, igual que los bomberos, igual que los funcionarios de la sanidad, igual que los conductores de ambulancias, etc. Esa es una experiencia que para nosotros es muy positiva porque lo que hace es evitar ese aislamiento que nosotros y ese aislamiento que o sea, en mi organización yo la he vivido, en la organización
en Cataluña, donde estaba representando solo a los cuerpos policiales, perdón, al cuerpo policial de Cataluña. Es ese corporativismo que nosotros tenemos dentro de nuestra profesión, ¿no? Que parece que nos ayuda, ese corporativismo nos ayuda a mantenernos, a ayudarnos los unos a los otros, al hecho de reconocer que somos un trabajo, que ejercemos un trabajo diferente al resto bueno, pues por ese deber de exponernos, ¿no? Que nuestra profesión pues, es ineludible, ¿no? El hecho de que nosotros formamos parte de una organización donde se englobe a todos los servicios públicos, rompe ese corporativismo y nos ayuda a ser más iguales que el resto de trabajadores. Por eso yo les recomiendo que ustedes que están empezando en el mundo de los sindicatos policiales o en el mundo de la sindicación, en ese reconocimiento de derechos y deberes de los policías, que no se aíslen, que busquen el apoyo también de otras profesiones que quizá no tienen la misma exposición o las mismas características que la profesión policial, pero que pueden ser muy parecidas, como los bomberos, como los conductores de ambulancia, ese deber de servicio, para que no nos quedemos solos y aislados, para que podamos ir en bloque pues, ante nuestras reivindicaciones. Yo creo que eso es muy importante, que los policías no se aíslen. Eh, Está bien que reconozcamos y que reivindiquemos, ¿no? Esa diferenciación de lo que es nuestro trabajo, pero yo creo que ese corporativismo eh, que nuestra profesión entraña, ¿no? Yo creo que nos perjudica a la larga, ¿no? Y eso es lo que he visto. Y a nivel europeo, pues sí que es verdad que los sindicatos policiales siempre están buscando ese apoyo e ir de la mano pues, con otra organización que igual pues, representa pues, a los bomberos o a los médicos para ir de la mano en esas mismas reivindicaciones como pueden ser, pues, por ejemplo, la directiva de tiempos de trabajo, ¿no? Eh, seguro que hay cuestiones que se pueden abordar de forma conjunta y en las cuales no debemos ir solos, ¿no? Bueno, yo os he hecho un poquito, ha sido una pincelada, ¿no? De lo que es la situación del sindicalismo en España y en Europa. Yo lo que quisiera es ayudaros a que vosotros podáis emprender o ayudaros no sé, igual algún consejo, cómo es la visión que tenemos aquí en Europa sobre algunas cuestiones que a lo mejor tenéis dudas. Y ahora pues respondería a preguntas vuestras si lo creéis conveniente. Muchas gracias, Ángeles. Es muy interesante y muy enriquecedor escucharte. Un lujo la clase. Si alguien tiene alguna consulta o algún comentario que quiera hacer, siéntanse en libertad, por favor, de hacerlo. Sí, Daniel. Hola, buenas tardes. Ah, perdón. ¿Cómo, Arnaldo. cómo estás? No, yo quería más o menos consultar cuáles fueron los desafíos en su inicio o la traba principal, aparte de lo político, a nivel del personal, cuáles fueron los desafíos que tuvo para llegar a lo que son hoy en día. Bueno, evidentemente no fue fácil. Yo por suerte el camino ya me lo encontré bastante hecho. Lo uno que yo viví
como novedad fue el hecho de que los cuerpos policiales de las policías locales y las policías autonómicas pudieran finalmente afiliarse a sindicatos de clase, que son los sindicatos generalistas, porque yo cuando empecé en este mundo, los sindicatos que teníamos eran sindicatos profesionales. En nuestro caso, sí que es verdad que no tuvimos represalias, pero en el caso de la Guardia Civil, por ejemplo, se intentó o crearon un sindicato dentro de la Guardia Civil y expulsaron del cuerpo a los creadores de ese sindicato. Aún hoy están reivindicando que se les sea devuelto ese puesto de trabajo, ¿no? Estoy hablando de hace ya bastantes años, pero sí que a nivel personal ellos tuvieron que pagar un alto precio eh, por ejercer ese derecho. Eh, También es verdad que en algunos cuerpos policiales se persigue a los representantes sindicales, sobre todo bueno, pues a nivel personal, porque es una manera de acallar, ¿no? Esas voces, y más ahora con las redes sociales, que las redes sociales permiten ser una voz que llega a todas partes. Esas redes sociales de los sindicatos se monitorizan también, es decir, que los gobiernos y los ministerios de Interior y de Defensa están pendientes de lo que se dice por parte de las organizaciones sindicales. Y bueno, sí que es verdad que hoy en día el hecho de pertenecer a una organización sindical, el hecho de ser representante sindical, también te da una protección, es decir, estás ejerciendo un derecho y por tanto estás protegido. Y a veces pues se ha tenido que recurrir a denunciar por incumplimiento del derecho de sindicación, por ejemplo. Perfecto, súper claro. Por último, usted con la experiencia y con lo que conlleva todo esto que inició, ¿qué consejo daría, basado en nuestra situación? Bueno, creo que hay algunas diferencias, porque acá hay un prejuicio, por ejemplo, asumido ya que viene de los gobiernos militares. ¿Cómo, ¿Cuál sería, en nuestro caso, si nos puede recomendar, encararlo por lo político o cómo al personal convencer? Porque está ese miedo que conlleva de esto de perder el trabajo, de cómo lo iniciaríamos en esto para que no tengan ese miedo, o serviría internacionalizar, hacer confederaciones, eh, como nosotros estamos. Sí, yo creo que lo fundamental es que es hablar, comunicarse con los gobiernos, eh, que los gobiernos entiendan que el hecho de estar en un sindicato no significa que vayamos a destruir o que vayamos a minar ese gobierno, haciendo todo lo contrario. Por eso hablo de ese sindicalismo constructivo, ¿no? De qué podemos aportar. Podemos aportar mucho a la seguridad, a la ciudadanía, a la profesión, eh, y eso, la base de todo es las condiciones laborales. O sea, eh, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de corrupción, eh, la corrupción se da dentro de la policía cuando las condiciones laborales, cuando el salario no es un salario suficiente para mantener a una familia, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los pilares fundamentales del Código de Ética Policial Europea. Tenemos un Código de Ética Policial que, aparte de nuestros deberes, pues también enumera nuestros derechos, ¿no? Y nuestro derecho es el sabéis, por ejemplo, yo creo que también en la zona de América
Esto se da en algunos países, pero donde se da más es en los países africanos, donde los policías, muchos policías son corruptos porque quieren tener una parte más del salario a través del dinero que recogen de los ciudadanos. Y además eso se permite porque los estados ya cuentan que esos policías efectúan ese tipo de acciones y que ya complementan su salario con eso y por eso no les pagan más. En lugar de revertirlo y hacer que esos policías tengan un salario digno, unas condiciones laborales dignas para para que no ejerzan pues, este tipo de corrupción, ¿no? No sé si he contestado a la Sí, pregunta. sí, perfecto, perfecto. Bueno, gracias, gracias. Sobre todo, el sindicalismo tiene que ser constructivo. El hecho, como decía el compañero, ¿no? de quemar, ¿no? de quemar casas, de hacer arder pues el ministerio. ¿De qué te va a servir eso? No te va a llevar a ningún sitio. Lo que tienes que hacer es buscar ese objetivo que tú quieres eh, y encontrar en ese objetivo como estrategia, que ese objetivo que tú tienes eh, sea esté en sintonía con el objetivo que tiene ese gobierno o ese ministerio que está en ese momento pues gobernando, ¿no? Y sobre todo el servicio público, eso es fundamental, ¿no? Nosotros nos hacemos policías para dar un servicio público a la ciudadanía y eso no debemos de olvidarlo, ni que ya no estemos en la calle y estemos haciendo de sindicalistas porque bueno, yo creo que vosotros igual no tenéis esa, esa figura, pero aquí en España eh, algunos policías dejan de trabajar de policía para hacer de sindicalistas, que es lo que se llama la liberación. O sea, quedan liberados a tiempo completo para dedicarse solo a trabajo sindical, ¿no? Que eso también es un problema porque hace perder de vista la realidad de lo que sufren los compañeros, ¿no? Y eso hace que también se produzca un fenómeno que se está produciendo, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Que es que hay una desafección muy grande entre los sindicatos y los policías, porque la mayoría de los representantes sindicales llevan muchísimos años sin pisar la calle, con lo cual han perdido esa perspectiva, ¿no? del sufrimiento, de lo que se sufre en la calle, de, bueno, de los problemas que tienes en la calle, ¿no? Y eso pues, ha generado una desafección. Por eso también una de las cuestiones importantes es siempre mantenerse dentro de lo que es la organización, que no se pierda de vista la organización y que no se pierda de vista es lo que sufren los compañeros, ¿no? Ah, perfecto. Sí, esa es una realidad que pasa en los sindicatos también de civiles, que, que ya pasa a ser un beneficio propio y dejan de representar realmente a los Exacto, trabajadores. exacto, Es una verdad. exactamente. Y eso hace mucho daño porque al final quien te representa no conoce cuáles son tus necesidades reales, con lo cual es imposible que pueda representarte bien, ¿no? Y por eso es fundamental que aquellos que nos representan puedan vivir o estén viviendo en primera persona pues la situación, ¿no? Perfecto. Bueno, muy, muy claro. Gracias, le agradezco por su respuesta. Daniel, ¿tenías una pregunta? ¿No? Bueno, si no, Raúl tiene la mano levantada. Sí, yo quería que, si me podría aclarar la situación cuando usted habla de comunidad o estado, hace referencia a que cada comunidad o estado, entiendo yo que es una provincia, como acá nosotros decimos provincia. O sea que cada provincia saca su ley donde autoriza o no la sindicalización policial. O sea, no es el estado
español el que saca la ley, sino deja esa situación a que cada comunidad, por ejemplo, Castilla-La Mancha, por ejemplo, saca su legislación propia donde autoriza la sindicalización. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, más o menos. Aquí en España, por ejemplo, tenemos diferentes cuerpos policiales. Tenemos la Policía Nacional, la Guardia Civil, que depende del gobierno del Estado, del país, dijéramos del gobierno de España. Policía Nacional y Guardia Civil dependen del gobierno de España. Luego tenemos la Policía de Cataluña, que es una comunidad autónoma, que sería como un estado, más o menos. Y luego sería el País Vasco, que también tiene su propia policía y también dependen de su comunidad autónoma. Entonces, las comunidades autónomas rigen sus propios cuerpos policiales. Como he dicho antes, la ley 286, lo que es el régimen estatutario, nos afecta a todos los policías. Por tanto, no hay ningún policía que tenga derecho a la huelga. Pero en cambio sí que pueden establecer cuestiones como el hecho de poder sindicarse libremente en organizaciones paraguas o organizaciones de ámbito general. En este caso, la ley de la Policía de Cataluña se cambió en el año 2002, creo recordar, para que los policías de Cataluña pudieran sindicarse a sindicatos de clase. O sea que quien tiene la potestad de decidir es el gobierno del cual depende ese cuerpo policial. Nosotros aquí en Cataluña tenemos un gobierno que es específico y que desarrolla las competencias propias del gobierno, o sea, del territorio en Cataluña. Tengo una consulta, Ángels. En Costa Rica, por ejemplo, la policía está sindicalizada, pero pueden afiliarse a sindicatos de trabajadores de la administración pública en general, no tienen su propio sindicato diferenciado del resto. Yo quería consultarte cómo es más o menos la situación en Europa. ¿Tienen propios sindicatos o están afiliados a sindicatos de trabajadores del Estado? Bueno, depende de las organizaciones sindicales y depende de los países. Todos los países pueden tener organizaciones sindicales que sean particulares, pero luego hay otros, pero hay también países que eso es compaginable, quiero decir que pueden haber asociaciones profesionales, pero que también pueden haber otras asociaciones que formen parte de organizaciones más amplias del resto de servicios públicos. O sea, se puede producir los dos casos. ¿Y cuál es el que más En abunda? Eurocop hemos... ¿O es heterogéneo? ¿Se puede decir que hay más un esquema que el otro o es híbrido en todos los casos? No, hay más sindicatos policiales. Hay más sindicatos policiales. Autónomos, diferenciados. Pero esos sindicatos policiales forman parte de otras organizaciones más amplias, de Pero en de el marco de servicios una públicos. confederación, por ejemplo. Exacto, exacto. Tienen su independencia, pero para cuestiones puntuales, que es lo que he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como la revisión de la directiva de tiempo de trabajo, que nos afecta a todos los trabajadores que estamos a turnos, a todos los servicios de emergencias, etcétera. Pues para eso nos unimos y hacemos un bloque común para hacer una petición concreta para que tengamos unos derechos reconocidos ante ese caso concreto. O sea que en esos casos ¿Qué es lo la que, decisión de ir a huelga, por ejemplo, depende exclusivamente de los policías. Claro, en el caso de la huelga, nosotros no podemos ejercerla en España, ¿eh? En España sí, En sí. Bélgica sí, por ejemplo. En Bélgica sí, por ejemplo. Entonces, si fueran a la huelga todos los servicios públicos, en Bélgica los policías podrían también, exacto, ejercer ese derecho también en el mismo momento que lo ejercen el resto.
Y te hago una consulta más. Sí. Mencionaste en un momento de tu clase el vínculo con los partidos políticos, entre los sindicatos policiales y los Mm. partidos. Yo viví en San Pablo y ahí tienen partidos políticos, los policías, que son muy fuertes. De hecho, las legislaturas estaduales y de hecho el Congreso Nacional también está lleno de policías que tienen la facultad de pedirse licencia, van al Congreso, cumplen mandato y luego recuperan sus funciones y su estado policial. ¿Cómo es el caso en Europa? ¿Tienen presencia legislativa los sindicatos policiales? ¿Tienen senadores, diputados? ¿O son excepciones? Eh, Son excepciones. Hay un compañero de la Guardia Civil que hace ya unos cuantos años que está ejerciendo como diputado en las Cortes Generales, pero en el caso en que seas elegido, o sea, em, para presentarte tienes que renunciar a tu trabajo o tienes que pedir una excedencia o tienes que pedir una licencia para ausentarte de tu puesto de trabajo. Entonces, no puedes ser policía mientras estás en el Congreso de Diputados. O sea, esto no es compaginable, no es compatible. Nuestra profesión es incompatible con todas aquellas cuestiones que tienen que ver con lo público. No podemos, por ejemplo, tener un segundo trabajo por el cual tenemos que pedir permiso, al menos aquí en España. Podemos ejercer de pintores, no sé, de profesores de artes marciales, de lo que sea, pero que no tenga que ver con el servicio público y, por supuesto, que no tenga nada que ver con la seguridad. Mira qué interesante eso, porque acá la mayoría de las provincias tienen leyes orgánicas que regulan la actividad de los policías y les prohíbe tener doble empleo, aunque sea ad honorem, con excepción de la docencia, ¿no? Como el caso de los jueces. Pero por el Estado Sí, policial les exigen exclusividad, na- que es un régimen de en trabajo el para caso, nosotros medieval. claro, sí, sí. Bueno, a ver, es una manera de ahorrarse un salario también, ¿no? Porque si tú permites que el policía tenga un doble trabajo, primero, evitas que haya corrupción y en segundo lugar, pues bueno, como complementa su salario con otro trabajo, pues eh, ese salario al final acaba cobrando más y tampoco habrá una reivindicación tan fuerte en ese sentido, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que creemos es que el salario de un policía debería ser lo suficiente y debería ser de acuerdo con la función que tenemos y los riesgos que tenemos asociados y que no hubiéramos de tener ese segundo trabajo, ¿no? Para poder llegar a fin de mes. Y es de lo que se trata, ¿no? De poder vivir de tu trabajo, que no tengas que tener dos. Claro, sí. Y te hago la última. Desde Eurocop, vos que formás parte ahí de la mesa chica, ¿cómo ven el proceso de sindicalización en Latinoamérica? ¿Nos tienen en el radar? ¿Saben que existimos? ¿Tienen alguna forma de vínculo? Sí, sí, nosotros desde luego, bueno, os vamos siguiendo, yo voy informando también y por supuesto también, bueno, yo os comenté que nosotros formamos parte de una organización de ámbito mundial que es ICPRA y, y que bueno, que IPRA tiene un alcance mundial y hay representantes de otros de países africanos, me parece de Canadá también, eh, con lo cual, si vosotros quisierais formar parte de IPRA, pues los sindicatos policiales podrían formar parte de IPRA sin ningún problema. Excelente, muy buen dato, muy buen dato. Te hice una trampita recién, te hago la última ahora. En Estados Unidos está la FOP, la Fraternal Order of Police. Tengo Sí, entendido que es el sindicato policial más grande del mundo. Y también sé que tienen sí. muchas denuncias de racismo y que es un sindicato muy particular. Quería saber cómo es el vínculo Ya. entre el Eurocop con ellos.
No, no tenemos. No. Nosotros somos una organización que para nosotros la defensa de los derechos humanos es fundamental. Es fundamental. Como policías debemos eh, preservar y apoyar a los más débiles. No podemos tener prejuicios ante ningún sector de la sociedad. Nosotros no juzgamos. Tenemos que dar servicio a todos los ciudadanos. Eh, por eso decía que aquí, por ejemplo, aquí en España, eh, hay sindicatos que están vinculados a, a partidos políticos de la ultraderecha, no digamos ya de la extrema derecha, sino de la ultraderecha. Y eso es preocupante. Y no está sucediendo únicamente aquí, está sucediendo en países como en Polonia, en países como Italia. Y bueno, es una cuestión que nos preocupa y que preocupa a todo el sindicalismo europeo en general. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Raúl, ¿tenés la mano levantada? Sí, sí, le quería hacer una consulta acerca de si ustedes cuentan con un cuerpo jurídico de abogados que defienda justamente alguna situación concreta en la cual un agente, o sea, por un acto de servicio, o sea, es detenido, o sea, se lo es acusado de algún delito relacionado justamente a su trabajo. O sea, ¿ustedes lo defienden o el agente se tiene que contratar un abogado particular? Gracias. No, no, es que uno de los puntos fuertes de un sindicato policial precisamente tienen que ser los servicios jurídicos. Para nosotros un, es un pilar fundamental de cualquier sindicato tener abogados que se hagan cargo de todas las gestiones de los afiliados. En Eurocop no tenemos este servicio porque este servicio, bueno, como saben, Eurocop está formado por muchos sindicatos policiales de toda Europa, pero cada sindicato policial tiene su cuerpo de abogados, su gabinete jurídico para asistir a todos los afiliados ante cualquier situación. Sí, sí. Es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Eh, yo les diría que igual más de la mitad de los ingresos del sindicato van para el gabinete jurídico. Hay muchas opciones, ¿eh? Hay sindicatos pues, que tienen su propio gabinete jurídico, hay sindicatos que tienen abogados en nómina, hay sindicatos que tienen un contrato con algún servicio jurídico y los utilizan únicamente cuando los necesitan, a un precio reducido y pagando evidentemente el sindicato, pero además es una cuestión de compañerismo también, ¿no? El hecho de que esa gratuidad de los servicios jurídicos, ¿no? Que sufragamos entre todos con nuestras cuotas sindicales, pero que se beneficia a aquel que más lo necesita en un momento determinado, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Alguien más quisiera hacerle alguna pregunta? Hable ahora o calle hasta el próximo cuatrimestre. Bueno, no sé, Ángel, si querés hacer un cierre o agregar algo más. ¿Te gustó? ¿La pasaste Bueno, ha bien? sido un placer, fue un placer estar otra vez con ustedes. Bueno, se ha hecho cortito, no hay muchas preguntas, pero bueno, Mateo, yo estoy a tu disposición. Cualquier cuestión que necesites, me mandas un WhatsApp y yo intentaré contestarte lo antes posible, igual que cualquiera de los participantes en esta ponencia. Si necesitan cualquier cosa, que no duden en escribirme
y bueno, en ayudar todo lo posible. Una pregunta bien Estoy para... económica antes de que cierre. ¿Cuánto estaría ganando un agente que recién se inicia, no sé, en España, o sea, en En euros? España, bueno, claro, el nivel de vida es diferente también. Eh, claro, yo te diría, un agente que acaba de empezar estaría sobre los 1.900 euros al mes. 1.900 euros al mes. Hay que tener en cuenta que alquilar, yo es lo que pongo, ¿no? Porque evidentemente en España somos los que menos cobramos respecto de el resto de países europeos. Bueno, quizá en Grecia cobran bastante menos. En Grecia están sobre los 900.000 euros al mes. Pero el ejemplo que pongo, por ejemplo, alquilar un piso en Barcelona, mínimo son 900 euros. Con lo cual, la mitad de tu sueldo se va en el alquiler de la vivienda. Y el salario Para dar una básico idea, es de 1.000 euros más o menos. sí, sí, el salario base es de 1.000 euros. Sí, 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 sí. Claro, pasa que Barcelona tiene un costo de vida muy alto también. Sí, bueno, Madrid también, pero bueno, los agentes que están destinados en Barcelona no cobran más por ese hecho, ¿no? Que es una de las reivindicaciones que tenemos, ¿no? Ese complemento de capitalidad que estamos pidiendo, que la Policía Nacional sí que tiene, pero que, por ejemplo, algunos cuerpos policiales no tienen. O sea que los mozos Y, de escuadra cobran menos que la Policía Nacional, ¿eso está queriendo decir? bueno, en este momento estamos equiparados, cobramos exactamente igual. Pero el sueldo de un mozo de escuadra sí que antes era superior al de un policía nacional. Pero un policía nacional destinado a Barcelona cobra más que un policía nacional destinado en Oviedo, por ejemplo, porque tiene un complemento de capitalidad. Son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, creo que son las cuatro ciudades que tienen ese complemento de capitalidad. Toda la información con Ángel Bosch. Un lujo, Ángel. Muchas Bueno, gracias. Estamos a sí, disposición también para lo que necesiten ustedes y vos especialmente. Tener las puertas vale, abiertas también para volver cuando quieras, ya sabes. gracias, muchas gracias, Mateo. Cuidaos mucho Igualmente, y nada, muchos éxitos y a seguir avanzando. arriba los que luchan. Así que nos estamos viendo el martes que Vale, viene. Muchas gracias a todos. Chau, chau. gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias.